Cada vez que le escribes primero, él parece más distante. ¿Te ha pasado? Esa sensación incómoda de que entre más muestras interés, más parece desaparecer. Como si tu energía, en lugar de acercarlo, lo espantara ampero. ¿Y si te dijera que el problema no está en él, sino en el lugar desde donde nace tu deseo de ser vista? Porque cuando tu vibración grita valídame, su inconsciente no siente amor, siente carga. Carl Jung decía que todo lo que proyectamos desde el inconsciente se convierte en realidad. Y si tú proyectas necesidad, atraerás distancia. Pero si encarnas tu centro, sin necesidad de ser elegida, se activa algo en el que no entiende, pero lo atrae a no es magia, es vibración. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando comprendas esto, dejarás de mendigar atención para convertirte en la presencia que él no puede dejar de mirar. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta abajo tu ciudad y país, y suscríbete para no perder ninguna historia que transforme tu energía. Isabel tenía 38 años cuando conoció a un hombre que parecía diferente. Tenían química, largas conversaciones, una conexión que parecía prometer. Pero con el tiempo, él empezó a cambiar. Ya no la buscaba como antes, no le escribía con la misma frecuencia, no preguntaba cómo estaba. Ella, sin notarlo, comenzó a perseguir. No de manera obvia, pero sí con pequeños gestos. Anne se arreglaba más. Publicaba cosas que sabía que él vería. Iniciaba las conversaciones. Cada silencio de él era para ella una señal de alarma. Cada mensaje no respondido un puñal. Y mientras más ansiedad sentía, más daba. Hasta que un día, sola en su habitación, revisando por 10ª vez si él estaba en línea, se rompió. No por lo que él hizo, sino por lo que ella permitió. Se dio cuenta de que estaba regalando su energía a alguien que no estaba dispuesto a sostenerla. Fue entonces cuando despertó, no con furia, sino con tristeza. Se vio a sí misma no como la mujer fuerte que era, sino como alguien reducida por la necesidad. Y ahí entendió la verdad que transformó su vida. No lo estaba perdiendo por falta de amor, sino por exceso de energía invertida en quien no estaba alineado con su nivel de conciencia. Jung hablaba del poder de las proyecciones. Mientras no hagas consciente lo que llevas dentro, el inconsciente lo seguirá dirigiendo y lo llamarás destino. Isabel proyectaba carencia, necesidad, vacío. Y eso es justo lo que atraía. Pero cuando decidió retirarse emocionalmente, algo cambió. No se trató de ignorarlo, sino de recuperar su centro. Dejó de publicar para él, dejó de escribirle y, más importante aún, dejó de pensar en cómo hacerlo volver. 2 semanas después, fue él quien apareció, no con un hola superficial, sino con un no dejo de pensar en ti. Porque así funciona la vibración. Cuando tú te eliges, el otro lo siente, aunque no entienda por qué. Y aquí está la pregunta crucial. ¿Desde qué lugar estás intentando que te vean? ¿Desde tu centro o desde tu vacío? Porque si lo haces desde el vacío, solo atraerás más ausencia, más silencio, más desinterés. Carl Jung lo expresó con lucidez: a lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si no haces consciente tu necesidad de ser validada, terminarás repitiendo una y otra vez los mismos patrones que solo te devuelven dolor. Cada mensaje que envías esperando una reacción, cada publicación calculada para provocar una respuesta, cada pensamiento ansioso sobre si él leyó o no, si te escribió o no, todo vibra desde el lugar más vulnerable de tu inconsciente. Y eso, más que acercarlo, lo aleja. Porque el inconsciente del otro no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y cuando tu energía pide atención para sentirse viva, el mensaje que él recibe no es amor, es carga. La energía que persigue no expande, se encoge. Y cuando tu energía se encoge, tú misma te reduces ante sus ojos. Puedes seguir insistiendo, seguir dando más, seguir buscándolo con cada gesto sutil. Puedes escribirle primero, mirar sus historias, pensar estrategias para recuperar lo que alguna vez fue. Pero mientras lo hagas desde ese lugar de miedo, desde ese espacio interno que tiembla ante la posibilidad del abandono, tu vibración será de carencia. Y como decía Jung,
Lo que proyectas desde el inconsciente se convierte en tu destino. ¿Cuántas veces has dado más esperando que eso lo acerque? ¿Y cuántas veces ese más solo ha traído menos? Menos mensajes, menos conexión, menos reciprocidad. No es tu amor lo que lo aleja, es tu olvido de ti. Porque cuando dejas de verte a ti misma para que otro te vea, tu presencia deja de ser magnética y se convierte en mendicante. Y es ahí donde ocurre el verdadero cambio. No cuando él regresa, no cuando vuelve a escribir, ni siquiera cuando parece que se da cuenta de lo que perdió. El cambio sucede cuando tú dejas de necesitar que lo haga. Cuando ya no vibras desde la urgencia de ser notada, sino desde la seguridad de que ya te estás viendo tú. Carl Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y tú, mujer, no naciste para suplicar amor, naciste para recordarte valiosa. No eres esa sombra que espera migajas, eres fuego que olvidó su luz. Y cuando esa luz se enciende de nuevo, cuando ya no necesitas que te elijan para sentirte completa, es cuando él empieza a mirarte distinto. Porque el deseo no nace de lo que está siempre, nace de lo que brilla en silencio, sin necesidad de ser confirmado. Isabel, la mujer de nuestra historia, no recuperó su poder cuando él volvió. Lo recuperó la noche en que se quebró. Porque ese quiebre no fue una caída, fue una apertura. Cuando su alma, agotada de dar, se escuchó a sí misma y por fin entendió que ya no podía seguir entregándose a quien no estaba eligiéndola con claridad. Jung afirmaba que los comportamientos repetitivos, sin conciencia, responden a arquetipos inconscientes, y el de Isabel era el de la mujer rescatadora, esa que cree que sí da lo suficiente, el otro. Finalmente, se quedará, pero lo que ella descubrió fue que el amor que se da por miedo a no ser suficiente no es amor, es ansiedad disfrazada. Y cuando se dio permiso de soltar, de dejar de hacer todo por mantener un vínculo desigual, algo en ella cambió, y ese cambio no fue para recuperarlo a él, sino para recuperarse a sí misma. Y entonces, como ocurre siempre que una mujer vuelve a su centro, él apareció, no con flores ni disculpas épicas, sino con mensajes largos, frases como: siento que me desconecté o no sé por qué me alejé, si contigo todo fluía. Pero Isabel ya no era la misma. Escuchó, Sian respondió, tal vez, pero no volvió desde el mismo lugar. Porque cuando dejas de necesitar, recuperas el poder de elegir. Jung decía que el alma siente antes que piensa, y cuando la energía cambia, el otro lo percibe. Aunque no pueda explicarlo, aunque lo niegue con su mente, su cuerpo lo siente, y por eso él regresó. No porque ella lo llamara, sino porque su ausencia fue más poderosa que toda su insistencia anterior. Porque, como el inconsciente humano no resiste al misterio, su alma sintió el vacío de una presencia que ya no estaba disponible. Pero atención, no se trata de hacer contacto cero por estrategia. No se trata de ignorar para manipular. La retirada energética real no nace del enojo, nace de la claridad. Es una decisión interna, firme, silenciosa. Ya no me quedo donde mi energía no es valorada. Y esa decisión no se comunica con palabras. Se siente en se, respira. Y cambia todo. Jung decía que lo que no se hace consciente dirige tu vida desde las sombras. Cuando dejas de estar disponible emocionalmente, cuando ya no escribes desde la ansiedad ni preguntas desde la carencia, tu vibración cambia de frecuencia. Y eso activa algo en el otro, porque quien siente que te tiene garantizada no te elige con fuerza, pero quien siente que puede perderte, empieza a verte de verdad. Ese es el poder de la retirada estratégica. No empuja, no castiga, pero transforma profundamente. Diana, otra historia real, 38 años, psicóloga, independiente, fuerte, se encontró atrapada en un vínculo que parecía prometedor al inicio en intensidad, conexión, conversaciones largas, pero pronto comenzó a desvanecerse. Sus respuestas eran más frías, su atención más dispersa. Diana lo sentía, pero se negaba a aceptarlo. Así que insistió. Mensajes dulces, frases motivadoras, propuestas de encuentros. Cada vez que él se alejaba, ella ofrecía más. Y no porque fuera débil, sino porque
En el fondo, había una herida que la hacía sentir que si dejaba de dar, lo perdería. Hasta que una noche, tras enviarle un mensaje sin respuesta, algo cambió en su cuerpo. No fue una conclusión racional, fue una vibración, una certeza interna. Ya no quiero esto. Y desde ese momento, no bloqueó, no se despidió, no hizo dramanzolo, se retiró. Dejó de buscarlo, de pensarlo, de preguntarse qué más podía hacer. Volvió a sí misma. Y ahí empezó la verdadera transformación. No pasaron muchas semanas antes de que él reapareciera. Primero con un mensaje casual, luego con excusas disfrazadas de preocupación. ¿Estás bien? Hace tiempo que no sé de ti. Pero Diana ya no estaba donde la dejó. Su energía había cambiado. Ya no buscaba ser vista, ya no necesitaba que él la eligiera para sentirse completa. Y ese cambio no fue por él, fue por ella, porque entendió que su atención no era un premio, era un regalo que solo debía ofrecer a quien supiera sostenerlo. Carl Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Diana había vivido atrapada en el patrón de dar más para no ser rechazada, pero al soltar, rompió esa cadena, y el resultado no fue solo que él volviera, fue que ella ya no lo necesitaba. Y cuando una mujer deja de necesitar, comienza a elegir con el alma. La retirada estratégica no es fría ni cruel. No es cerrar puertas con rabia, es cerrar el flujo de energía, es dejar de girar alrededor del... Otro Jung hablaba de la energía psíquica como algo que se proyecta cuando no se integra. Y tú, cuando persigues atención, estás proyectando energía fuera de ti. Pero cuando decides volver a ti, esa energía se reintegra, se ordena. Y ahí es cuando tu campo vibracional empieza a cambiar. ¿Cómo se hace eso? Primero, dejando de pensar en él constantemente. Segundo, desactivando el impulso de revisar si te escribió, si vio tus estados, si reaccionó. Tercero, ocupándote de ti, no como distracción, sino como reconexión real, lo que te nutre. Lee, escribe, sal a caminar, rodéate de personas que te expanden. Y lo más importante, no le avises que estás cambiando, porque el poder está en lo no dicho, en ese silencio que no castiga, pero lo transforma todo. Sostener esas retiradas sin expectativas es una de las pruebas más profundas, porque tu mente va a querer regresar, va a querer respuestas, va a querer saber si él ya notó tu ausencia. Pero tu alma sabe que si lo haces esperando que él vuelva, aún no has soltado. Carl Jung lo explicó claramente. El alma no piensa, el alma siente. Y cuando tu alma siente que ya no puede seguir mendigando atención, entonces el verdadero corte energético ocurre. No lo haces para que vuelva, lo haces porque ya no quieres estar donde no te eligen. Y si él vuelve, será desde otra vibración, desde una conciencia distinta. Pero si no vuelve, tampoco te perderás a ti. Porque ahora tú eres el centro de tu energía, y desde ahí todo cambia. Porque un alma que ya no necesita ser vista, empieza a brillar con una fuerza que el inconsciente del otro no puede ignorar. Álvaro, 40 años, entrenador personal, fuerte, emocionalmente maduro, había conocido a una mujer que lo deslumbró desde el primer momento. Ella era encantadora, intensa, pero evasiva. Lo buscaba y luego desaparecía. Lo valoraba con palabras, pero no lo priorizaba en sus actos. Y Álvaro, que siempre había sido seguro, comenzó a sentir ansiedad. Revisaba si ella le había escrito, se preguntaba si había hecho algo mal. Su día giraba en torno a ella, hasta que un día, hablando con su terapeuta, escuchó algo que lo sacudió. No estás enamorado de ella, estás enganchado a su atención, Ann. Y entonces lo entendió. Lo que dolía no era su ausencia, sino el vacío interno que esa atención venía a llenar. No era amor, era necesidad. Y cuando esa verdad se hizo consciente, comenzó el proceso más importante de su vida, el de volverse su propia fuente de validación. Dejó de entrenar para impresionar, volvió a entrenar por amor propio. Dejó de revisar sus redes
Dejó de escribir esperando respuesta, y lo más impactante, dejó de necesitar que ella lo eligiera para sentirse suficiente. No porque dejara de quererla, sino porque empezó a quererse más a sí mismo. Y, como suele ocurrir, fue entonces cuando ella volvió, no con un simple mensaje, sino con una frase que lo descolocó a "no dejo de pensar en ti". Pero ya no era el mismo Álvaro, ya no estaba esperando ser elegido, ya no vibraba desde la carencia. Decía que cuando lo inconsciente se hace consciente, se transforma la realidad. Álvaro había transformado su energía, y por eso, sin buscarlo, ella sintió su ausencia. Porque el deseo no nace de la presencia constante, nace del misterio. Nace de una vibración que ya no ruega ser vista, porque ya se está mirando a sí misma. Y aquí comienza el giro más profundo, cuando tú dejas de enfocarte en lo que él hace o no hace, y comienzas a enfocarte en ti. Jung decía que la proyección del alma no es permanente. Solo aquel que la recupera puede amar desde la conciencia. Recuperar lo que has proyectado sobre él es un acto sagrado. Y ese acto empieza con una desintoxicación energética. Deja de revisar sus movimientos. Silencia las notificaciones. Haz silencio digital. No como castigo, sino como una forma de honrar tu energía. Cada vez que inviertes atención en quien no la devuelve, te estás empobreciendo emocionalmente. Es como si tu alma se desgastara esperando ser vista. Pero cuando dejas de perseguir y comienzas a mirar hacia adentro, algo en ti se reordena, porque tu atención es tu mayor poder. Y cuando la usas para reconectarte contigo, dejas de ser una sombra ansiosa y te conviertes en una luz centrada. El segundo paso es crear una rutina de reconexión diaria contigo. Pregúntate al despertar, ¿qué necesito hoy para mí? No para ser vista, no para demostrar nada, sino para volver a habitarte. Haz cosas pequeñas, pero significativas. Sal a caminar. Sin el celular, escribe lo que sientes sin juzgarte. Escucha música que te eleve. Baila aunque estés sola. Medita, respira, ríe. Y haz todo eso sin esperar que él lo vea, sin publicar nada para provocar. Hazlo porque tú mereces verte a ti misma. Jung hablaba de la individuación como el proceso más importante del alma, el viaje de convertirse en quien realmente eres. Y tú no puedes ser tú si estás viviendo para que otro te valide. Tu alma necesita espacio para desplegarse. Y ese espacio solo se abre cuando sueltas la ansiedad por ser vista y empiezas a verte con compasión, con orgullo, con verdad. El tercer paso es identificar dónde todavía estás buscando validación externa. ¿Te vistes esperando que él lo note? ¿Publicas esperando que reaccione? ¿Escribes porque no soportas el silencio? Todo eso es energía proyectada fuera de ti. Y mientras esa energía siga girando alrededor del otro, seguirás perdiendo poder. Jung decía que no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa oscuridad es tu necesidad no reconocida, tu herida infantil que aún quiere ser elegida para sentirse suficiente. Pero cuando haces consciente esa herida, ya no te domina. Y entonces puedes comenzar a elegirte tú, a decirte lo que esperas escuchar, a priorizarte como esperas que lo hagan. Porque todo lo que buscas en él ya vive en ti. Solo necesitas ser recordado. Solo necesitas ser nutrido desde adentro. Y cuando eso ocurre, tu energía deja de mendigar y empieza a atraer, no por manipulación, sino por magnetismo. El cuarto paso es uno de los más poderosos en la visualización energética de retirada. No es una técnica esotérica, es un acto de consciencia. Cierra los ojos. Visualiza su imagen frente a ti. Observa todo lo que aún te conecta a expectativas, recuerdos, ansiedad. Y ahora, imagina que toda la energía que has proyectado hacia él comienza a regresar a ti en forma de luz. Una luz suave, cálida, que vuelve a llenar tu pecho. Mientras lo haces, repite internamente: ya no necesito que me mires, porque ya aprendí a mirarme. Mirarme, respira profundamente, siente el peso que se disuelve, porque esa energía no estaba perdida, solo estaba entregada. Y ahora, vuelve. Jung decía que el alma sana
cuando recupera su energía vital. Y esta visualización es una forma de devolverle al alma lo que nunca debió ser condicionado por la validación de otro. Hazlo cuantas veces necesites, hasta que sientas que has vuelto a casa. El último paso es sostener esa vibración, sin expectativa. Porque si haces todo esto esperando que él regrese, todavía estás en función de él. No se trata de actuar para provocar una reacción. Se trata de transformarte desde adentro, de dejar de dar trozos de ti a quien no sabe recibirte completa. Jung lo dejó claro, y mientras sigas proyectando inconscientemente, seguirás repitiendo patrones que te lastiman. Y tú ya no estás aquí para repetir. Estás aquí para recordar, para elegir, para sanar. Si él regresa, que sea porque su alma te reconoce, no porque tú le recordaste tu existencia. Y si no lo hace, será porque tú ya no vibras en la misma frecuencia de carencia. Porque ahora habitas otra dimensión, más alta, más libre, más amorosa, una donde ya no necesitas su mirada para sentirte viva. Porque ya has vuelto a mirarte con todo el amor que antes le entregabas a él. Y ese momento, cuando dejas de buscar su atención y tu paz ya no depende de si escribe o no, es cuando todo cambia. Él comienza a sentir tu ausencia como un eco. No lo entiende, pero lo percibe. Su alma lo detecta como una disonancia, porque antes tú estabas allí, siempre pendiente, siempre disponible, y ahora no. Jung explicaba que lo reprimido se manifiesta como destino, y cuando tú ya no estás girando alrededor de él, cuando dejas de existir como energía asegurada, se activa su sombra. Empieza a preguntarse por ti, a extrañarte sin saber por qué. Y eso, esa pequeña inquietud, es el principio de su deseo de volver a verte. Pero esta vez, no desde la costumbre, sino desde la conciencia, desde la atracción que solo nace cuando algo verdaderamente valioso se retira sin drama, sin reclamos, pero con una claridad tan poderosa que lo desarma por dentro. Carla, 29 años, vivió esta transformación. Llevaba meses atrapada en un casi algo con un hombre encantador, magnético, pero evasivo. Nunca decía que quería algo serio, pero tampoco desaparecía del todo. Carla sostenía ese vínculo con sus gestos, sus mensajes, su constante disponibilidad emocional. Pero una noche, en medio de una salida con amigas, algo se rompió. No fue una conversación ni una revelación externa, fue su cuerpo. Sintió una vibración interna que decían, ya no quiero esto. No era rabia, era claridad. Al día siguiente, por primera vez, no le escribió. No reaccionó a sus historias. No pensó en qué podía hacer para recuperarlo. Simplemente soltó, no para provocarlo, sino porque ya no podía seguir dándose sin recibir. Y pasaron días, luego una semana, hasta que él reapareció. ¿Estás bien?, preguntó. Pero ya no era ella quien buscaba ser vista. Era él quien empezaba a sentirse invisible ante la ausencia de su energía. Ese cambio no se logra fingiendo. No se trata de aplicar reglas o jugar juegos. Se trata de una transformación interna real. Carla no se volvió indiferente. Se volvió consciente. Dejó de dar sin reciprocidad. Dejó de usar su amor como moneda de cambio. Y esa ausencia, esa calma, ese silencio sin expectativa, fue lo que activó el deseo en él. Porque cuando alguien siente que puede perderte, comienza a verte de verdad. Jung decía que la energía no se destruye, se transforma. Y eso fue lo que Carla hizo. Transformó su necesidad en dignidad, su ansiedad en presencia. Ya no necesitaba que él dijera nada. Su cuerpo, su alma, ya lo sabían todo. Él había dejado de verla porque ella se había olvidado de sí. Pero ahora que su energía había vuelto a su centro, era imposible no notarla. Porque una mujer que se elige a sí misma irradia una fuerza que no se puede ignorar. Ese momento en que él pregunta por ti sin razón aparente, cuando aparece en tus redes, cuando manda un mensaje ambiguo, no es casualidad. Es su inconsciente sintiendo tu ausencia. No la ausencia física, sino la energética. Jung afirmaba que el inconsciente humano responde a vibraciones, no a palabras. Y tu vibración ya no dice, mírame. Dice,
Ya me veo. Ese silencio tuyo se convierte en un espejo que lo confronta, porque antes tú lo sostenías con tu energía. Y ahora, al no estar, él se queda con su propio vacío, y allí nace su deseo, no por costumbre, sino por contraste, porque ahora su alma percibe lo que antes su ego ignoraba. Pero lo más poderoso de todo es que ya no lo necesitas. Tu energía se ha vuelto tan suficiente, tan centrada, tan nutrida por ti misma, que si él vuelve, será bienvenido solo si puede vibrar en esa misma frecuencia. Ya no aceptas menos a nunca más. Y ahora viene lo más transformador, como saber que realmente has llegado a ese punto donde ya no lo necesitas. La respuesta está en tus reacciones. Cuando puedes pasar un día sin pensar en él, sin revisar si te escribió, sin esa ansiedad en el estómago, ahí lo estás logrando. Cuando sus mensajes ya no determinan tu estado emocional. Cuando puedes leer un hola sin sentir mariposas ni vacío. Cuando ya no haces cosas esperando que él las note. Cuando vives tu vida porque es tuya, no porque alguien más la valide. Jung decía que la verdadera individuación comienza cuando dejamos de ser lo que otros proyectan sobre nosotros. Y tú, ahora, has dejado de ser esa mujer que vivía en función de ser elegida. Has comenzado a ser tú, no la versión editada que esperas que guste, sino la versión íntegra, poderosa, centrada. Y desde ahí, ya no mendigas, ahora eliges. Entonces, ¿qué ocurre cuando dejas de buscarlo? Algo que no se puede medir, ni forzar en su deseo. Cambia de dirección. Él comienza a mirarte con otros ojos, no porque cambiaste para gustarle, sino porque te volviste tú misma. Jung lo explicaba. El alma siente lo que la mente niega, y su alma comienza a notar tu ausencia como un vacío que no puede llenar con otras, porque tú no eras una presencia común, eras una energía que alimentaba, pero esa energía ya no está disponible sin reciprocidad. Y esa es tu mayo fuerza. Cuando una mujer deja de suplicar, no desaparece, se vuelve magnética, porque ahora su silencio tiene más peso que 1000 palabras, su presencia es una decisión, no una necesidad. Él podrá buscarte, tal vez incluso rogar, pero esta vez, tú no lo mirarás desde la carencia, lo mirarás desde tu centro, y solo lo dejarás entrar si su alma puede sostenerte. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Déjenlo en los comentarios. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Y ahora, el cierre final. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma. Tú has dejado de negar tu valor. Has dejado de someterte a la necesidad de ser vista por alguien que no supo sostener tu brillo. Y ese acto, silencioso pero inmenso, lo cambia todo. Porque cuando dejas de pedir atención, te conviertes en el centro vibracional que la genera. Ya no estás esperando, estás viviendo. Ya no estás mendigando, estás creando. Ya no estás deseando ser elegida, estás eligiéndote tú. Y ese giro es irreversible. Es evolución. A partir de hoy, tu vibración será tu carta de presentación, y quienes no sepan verla, simplemente no estarán a tu altura. Pero quien la reconozca, sabrá que está ante una mujer que dejó de pedir amor para convertirse en amor. Y eso, querida alma, es tu mayo poder. No es cuando estás disponible que él te empieza a mirar distinto. Es cuando te retiras con dignidad, sin rencor, sin estrategias, pero con la claridad de quien ya entendió su valor. Jung decía que el inconsciente es el guión de nuestra vida, escrito con la tinta de nuestras emociones no reconocidas. Y tú, hasta ahora, habías vivido atrapada en el guión de una emoción no aceptada, el miedo a no ser suficiente. Si no eras vista, pero esa historia ha terminado. Has reescrito tu guión con conciencia, y esa nueva narrativa vibra distinto. Ya no buscas amor para llenar un vacío. Ahora compartes amor desde la plenitud. Y eso se nota, se siente, se irradia. Ahora él te ve, no porque lo llamaste, sino porque tu silencio es más fuerte
que cualquier palabra, porque tu nueva vibración no suplica, atraen. Y ese es el lenguaje que su alma no puede ignorar. Ya no necesitas que te validen, ya no te defines por cómo te responden o si te miran, porque has recordado algo esencial en tu energía es tuya, y quien quiera compartirla, debe merecerla. Carl Jung decía que uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tú has iluminado tu oscuridad. Has hecho visible esa parte de ti que buscaba desesperadamente ser elegida. Y al integrarla, te has liberado, porque ya no hay parte de ti que se esconda o se avergüence. Ahora caminas entera, luminosa, magnética, y desde esa integridad, ya no buscas conectar por necesidad, sino por expansión, porque ya no hay urgencia, solo deseo auténtico de compartir. Y esa autenticidad es irresistible. Es lo que hará que él o cualquier otro no pueda ignorar tu presencia, porque tú ya no estás vibrando desde el vacío, estás vibrando desde tu centro. Y eso, querida, lo cambia todo. Ahora es tu momento. Comenta abajo ya no persigo atención, ahora la atraigo. Escríbelo. Sella tu nueva vibración. Este no es solo un mensaje, es una declaración energética. A partir de hoy, ya no serás quien espera que la noten. Serás quien al habitarse plenamente, provoca sin buscar, inspira sin hablar, y se vuelve inolvidable justo cuando dejó de necesitar ser recordada. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita recordar su poder. Y deja un like para que más almas encuentren esta transformación. Tu energía ya cambió. Y lo que viene ahora no es un retorno a lo de antes. Es una nueva realidad, construida desde la conciencia, la dignidad y el amor propio. Porque como decía Carl Jung, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos encontramos en el próximo paso de tu camino.